Hola, buenas tardes a todos y todas. Esperamos un segundito que terminen de conectarse. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un segundo y comenzamos. Bueno. Mientras tanto, les voy a pedir, por favor, a quienes puedan, que enciendan sus cámaras, chequen que sus micrófonos estén apagados. Como la idea de estas clases es hacer un ida y vuelta, estamos dejando habilitada la posibilidad de que ustedes puedan abrir sus micrófonos, así que por favor les pedimos que, si es que no van a hablar, que tengan controlado que estén apagados. Bueno, ya están todos conectados. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta segunda clase del módulo especial número 1. Vamos a disfrutar de la segunda clase de este módulo que comenzamos hace 15 días. Como siempre, agradecerles la presencia, el compromiso. Estamos viendo que hay un muy buen cumplimiento con el tema de las actividades en el campus, lo cual implica que, o mejor dicho, nos muestra que no solo hay un compromiso de asistencia a las clases, sino con todo lo que está pautado dentro de la estructura de este diplomado. También quiero agradecer la presencia de Mónica Bing, en representación de la Fundación Konrad Adenauer, que como siempre nos acompaña, a María Victoria Das Neves, a Jazmín Casado, que son las coordinadoras locales, que son las que están en permanente contacto con ustedes. Por supuesto, agradecerles desde ya, en nombre de las 3 instituciones que hacemos parte de esta propuesta. Lucila, Mariana, muchísimas gracias, y agradecerles también fundamentalmente hoy la presencia del senador Alfredo Luenzo, quien los va a saludar a continuación. Una vez que demos inicio a la clase, voy a pasar por el chat el link de la asistencia, así que estén pendientes de eso para hacer el registro correspondiente. Los dejo con el senador Luenzo. No te escuchamos, Alfredo. Ahora sí, Ahora perdón. Les decía, gracias Victoria, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer poder compartir este segundo tramo de este módulo especial número 1, en este caso con el tema políticas de desarrollo con perspectiva de género, transversalidad en la implementación de políticas y capacitaciones de género en los 3 poderes del Estado. Creo que nosotros en este aspecto tenemos algunos temas que realmente están en el eje del debate, particularmente con lo que ocurre en el Superior Tribunal de Justicia, pero obviamente no soy yo quien va a llevar adelante la temática ni su desarrollo, sino que serán Lucila Martínez por un lado y por el otro lado Mariana Ripa. Digamos, quienes van a compartir hoy esta charla, esta ida y vuelta, este casi conversatorio, digamos, como una modalidad que le da mucho más dinámica, digamos, para apropiarnos de conceptos, poder debatir, poder discutir y poder entendernos en un tema que creo yo hoy en esta sociedad es central y nos atraviesa a todos por igual, tanto hombres como mujeres, porque no es un tema solamente de las mujeres, es un tema de los hombres también. En esto creo que tenemos que ser muy claros a la hora de involucrarnos en el debate, de qué manera nos tenemos que involucrar. Mariana Ripa, bueno, quien ya compartió, inclusive el año anterior, en la diplomatura que hicimos en la ciudad de Trelew, es abogada, es egresada de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra cursando de diplomado en Género y Justicia, es docente de la asignatura de Derecho Civil de la Universidad de la Patagonia con la sede en Trelew. Desde junio del 2018 a la actualidad ha sido directora de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia, es fundadora de la organización no gubernamental Ñuquecuyen Madre Luna, integrante de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, consultora externa del Fondo de Acción Urgente en América Latina,
una organización feminista que moviliza recursos para apoyar a organizaciones de la diversidad de mujeres y activistas por los derechos humanos. Es autora de numerosas publicaciones y además obviamente tiene una larga trayectoria también dentro de la vida institucional de la provincia del Chubut, que incluye también su lugar como ministra de Gobierno de la provincia del Chubut y legisladora provincial. Con Lucila, que también nos va a estar acompañando, es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, profesora en Enseñanza Secundaria Normal y Especial en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado realizado en el programa de actualización en Políticas Públicas en Seguridad con la dirección del doctor León Arlasnian. Es diplomada superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión en las instituciones educativas y actualmente se encuentra cursando la maestría en Género, Sociedad y Políticas en la Flaxo. Es docente en la licenciatura en Enfermería de la Universidad del Chubut, es referente ante la Red RUGE, Red Universitaria de Género, por la Universidad del Chubut, y es miembro de equipos de capacitación de la Ley Micaela desde el municipio de la ciudad de Trelew. Bueno, además también ha tenido una larga y rica trayectoria en la actuación institucional. Bueno, dos prestigiosas compañeras que nos van a estar acompañando para poder intercambiar opiniones en un tema que, insisto, es central. De hecho, esta mañana, hemos dado lugar a que sea tratado el próximo día jueves en la sesión de la Cámara Alta, un proyecto que le permite a las trabajadoras trans tener un cupo dentro del mercado laboral argentino. Y creo que esto también es un avance en esta política, en esta diversidad de género, en esta política de géneros, de inclusión fundamentalmente y de ampliación de derechos que tienen distintos sectores de la sociedad, aquellos que históricamente sus derechos han sido vulnerados y excluidos. Por lo tanto, es un día particular de un trabajo que se va a ver en el debate de la sesión del próximo día jueves. Dejo abierto entonces esta segunda etapa del módulo especial y el agradecimiento profundo por compartir este espacio donde podemos discutir políticas públicas que creo, particularmente en la provincia del Chubut, nos hacen falta, con una visión, en este caso con perspectiva de género, pero en tantas otras cosas que nos permiten a todos poder apropiarnos de herramientas para cambiar una realidad en la que muy pocos, creo, se sienten cómodos. Entonces, tomemos esto como un desafío para apropiarnos de esas herramientas que cambien una realidad que no nos gusta. Así que les agradezco la presencia a todos, y bueno, las dejo a todos en manos de Lucila y de Mariana. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan ahí. Sí, genial. Primero que nada, gracias Alfredo, como siempre, por tu presentación con tanto detalle de mi parte y bueno, seguramente de la de Lucila. En realidad, las agradecidas somos nosotras por la convocatoria, por el espacio, por poder compartir con personas que están claramente interesadas en el desarrollo de las políticas públicas, la perspectiva de género y nuestra mirada nuestra mirada y nuestras experiencias y nuestras opiniones, y poder compartirlas en un intercambio que esperamos que se dé en estas horas, que como decía Victoria, que las puedan disfrutar, la cantidad de horas, que son muchas, pero bueno, esperamos hacerlo de modo ameno y construyendo con un ida y vuelta, digamos, no solo desde la exposición, que en algún momento también lo vamos a plantear, sino con un trabajo de construcción desde sus miradas para enriquecernos también a nosotras y de manera conjunta. Principalmente agradecer, como decía, la convocatoria a la Fundación Konrad Adenauer, al senador Luenzo, a la Universidad del Chubut y a la Fundación Patagonia Tercer Milenio, y por supuesto a las coordinadoras María Victoria Das Neves y Jazmín Casado, que estuvieron presentes y acompañándonos en toda la instancia de la preparación de lo que esperamos sea un interesante intercambio. No sé, Lucila, si querés decir algo más antes de pasar a la primera actividad. Sí, bueno, sumarme a los agradecimientos. La verdad que vos ya estás más canchera porque es tu segunda oportunidad.
En esta ocasión para mí es nuevo, así que agradecida y contenta, no voy a redundar en las cuestiones institucionales, pero a todas las personas que lo hicieron posible. Y como decía Mariana, sabiendo que tenemos este tiempo disponible, que a veces parece mucho y en general una vez que empezamos a trabajar se hace más corto, vamos a intentar ir como intercalando distintas propuestas, pero desde ya pueden interrumpirnos y preguntar e intervenir en todos los momentos en que lo consideren. Quizás hay algunos pasajes de lo que imaginamos como la clase que pueden ser un poco más expositivos, pero desde ya que está abierta esa propuesta. Yo voy a compartir, si quieren, mientras avanzamos con otra cosa, un link en el chat, a ver si funciona. Vamos intentando todos y todas aprender e incorporar nuevas herramientas a estos espacios virtuales que hagan la interacción un poco más fluida. Si funciona, siempre puede fallar. Ahí va ¿Llega a todos? No, es un mensaje directo. No, pero ahí lo comparto. Compartir de nuevo, si no, es un ingreso debería aparecerles una consigna, una pregunta en realidad, para que ustedes puedan en los próximos minutos que vamos a ver un video disparador, compartir con nosotras qué palabras asocian ustedes cuando escuchan género, qué se imaginan, qué son las primeras ideas que se les vienen a la cabeza, para que después podamos ver entre todos y todas qué aparece de esa construcción colectiva. Si sale bien. No sé si avanzamos o hay alguna otra cuestión puntual que haya que decir o acordar antes. A mí me parecía interesante ya desde el lado de alumna permanente, de oidora permanente y asistente permanente a los talleres, mientras que acá quienes nos están acompañando pueden entrar al Menti a poner sus palabras, contar un poquito cómo pensamos esta estructura, para que, bueno, nos podamos ir acomodando. La primera actividad es esta que propuso Lucila y que ya está a disposición. Luego vamos a ver un video y después de ese video Lucila va a hacer una presentación. En teoría después vendría un corte y luego hago yo otra presentación, otro corte, y luego vamos a trabajar para finalizar en unas trenzas o foros de debate con unos videitos que nos parecieron interesantes, como para poder, de alguna manera, que estos conceptos que quedan por ahí un poco en el aire, poder bajarlos a tierra. Así que más o menos en ese tiempo pensamos desarrollar la clase, y de esa forma, el encuentro, para decirlo de alguna manera, y bueno, y por supuesto con esta ida y vuelta. Así que, bueno, esperamos el resultado del Menti, ¿no? Si quieren ya les puedo compartir lo que está apareciendo. Qué vértigo estas cuestiones de la tecnología. ¿Se ve y se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, si les parece podemos ir tomando entre las cuestiones que aparecen. Un eje que para esta presentación va a ser central es el de derechos. Efectivamente, la idea es poder pensar derechos y políticas públicas como algo que está en permanente diálogo, y al género, o la perspectiva de género, como cuestiones que lo atraviesan en esta propuesta que nos han hecho de pensarlo con su carácter transversal. Aparece como hombre y mujer, y esto es interesante porque también aparece diversidad, y es la idea de que el género es una categoría relacional, es un poco con lo que vamos a empezar.
quizás tradicionalmente los estudios de género han estado muy asociados a las cuestiones vinculadas con mujeres, porque, digamos, por una cuestión histórica, de organización, de la vulneración de los derechos de las mujeres con frecuencia, pero también más recientemente se han profundizado los estudios sobre masculinidades, y también se ha ampliado esta perspectiva para pensar la diversidad de formas sexogenéricas, afectivas, familiares, etcétera, que están vinculadas con estas construcciones. Aparece la idea de la lucha, creo que son temáticas y cuestiones que han aparecido permanentemente relacionadas en teoría y práctica, ¿no? Los movimientos han alimentado el desarrollo teórico y viceversa, y en ese sentido nunca es estático y todo el tiempo se está revisando a sí mismo en la calle también. Si querés, Mariana, igual ir interviniendo en estas lecturas, yo voy a medida que miramos. Y me parecían interesantes esta idea de conceptos que aparecen como el de oportunidades, de la dimensión cultural, violencia, respeto, todas aquellas cuestiones que están asociadas a los objetivos quizás de las políticas públicas o a estos ejes, y a la idea de la justicia, que es otro de los elementos que va a aparecer. No sé si hay algún concepto central que me esté salteando. No, me parece que vinculado justamente al eje de la diplomatura, que es políticas públicas, el concepto de construcción social, derechos, igualdad, diversidad, género, me parece que es como que atraviesa, digamos, que un poco tiene que ver con por qué estamos acá, digamos, quiénes estamos acá, y más allá de las políticas públicas en general, bueno, ya lo vamos a ir viendo, no quiero adelantarme, pero digamos, las políticas públicas como una herramienta de incidencia, de cambio, de construcción, y esta construcción social desde ahí me parece que es central, vinculada a justicia, a igualdad, bueno, y otra cantidad, ¿no? Bien, bueno, si quedó alguien pendiente de participar, queda abierto y cuando finalicemos les podemos compartir la versión final. Quizás hacia el final también tengamos palabras nuevas para sumar que hayan aparecido de las cosas que el encuentro nos despierta. Bueno, corregime, Mariana, según nuestro cronograma tentativo íbamos a empezar con un video disparador. Recién hicimos una prueba y creo que en el segundo intento salió bien, así que esperemos que eso suceda de nuevo. Es una charla en formato TED de un sociólogo norteamericano que se llama Michael Kimmel, que es uno de los pioneros en materia de estudios sobre masculinidades, y que hace una propuesta, me parece bien interesante, para que podamos pensarnos más situadamente o revisar, tener como punto de partida una revisión sobre nosotros y nosotras mismas antes de empezar a conversar. To support gender equality. Equality. Wait, what? What do men have to do with gender equality? Gender equality is about women, right? I mean, the word women, the word gender is about women. Actually, I'm even here speaking as a middle-class white man. Now, I wasn't always a middle-class white man. It all happened for me about 30 years ago when I was in graduate school. And a bunch of us graduate students got together one day, and we said, you know, there's an explosion of writing and thinking in feminist theory, but there's no courses yet.
So we did what graduate students typically do in a situation like that. We said, okay, let's have a study group. We'll read a text, we'll talk about it, we'll have a potluck dinner. So every week, 11 women and me got together. We would read some text in feminist theory and have a conversation about it. And during one of our conversations, I witnessed an interaction that changed my life forever. It was a conversation between two women. One of the women was white and one was black. And the white woman said, this is going to sound very anachronistic now, the white woman said, all women face the same oppression as women. All women are similarly situated in patriarchy, and therefore, all women have a kind of intuitive solidarity or sisterhood. And the black woman said, I'm not so sure. Let me ask you a question. So the black woman says to the white woman, when you wake up in the morning and you look in the mirror, what do you see? And the white woman said, I see a woman. And the black woman said, you see, that's the problem for me. Because when I wake up in the morning and I look in the mirror, she said, I see a black woman. To me, race is visible. But to you, race is invisible. You don't see it. And then she said something really startling. She said, that's how privilege works. Privilege is invisible to those who have it. It is a luxury, I will say, to the white people sitting in this room, not to have to think about race every split second of our lives. Privilege is invisible to those who have it. Now remember, I was the only man in this group. So when I witnessed this, I went, oh no. And somebody said, well, what was that reaction? And I said, well, when I wake up in the morning and I look in the mirror, I see a human being. I'm kind of the generic person. You know, I'm a middle-class white man. I have no race, no class, no gender. I'm universally generalizable. So I like to think that was the moment I became a middle-class white man. That class and race and gender were not about other people, they were about me. I had to start thinking about them. And it had been privileged that it kept it invisible to me for so long. Now, I wish I could tell you the story ends 30 years ago in that little discussion group. But I was reminded of it quite recently at my university where I teach. I have a colleague, and she and I both teach the Sociology of Gender course on alternate semesters. So she gives a guest lecture for me when I teach. I give a guest lecture for her when she teaches. So I walk into her class to give a guest lecture, about 300 students in the room. And as I walk in, one of the students looks up and says, oh, finally, an objective opinion. All that semester, whenever my colleague opened her mouth, what my students saw was a woman. I mean, if you were to say to my students, there is structural inequality based on gender in the United States, they'd say, well, of course you'd say that. You're a woman. You're biased. When I say it, they go, wow, is that interesting? Is that going to be on the test? How do you spell structural? So I hope you all can see this is what objectivity looks like. Disembodied Western rationality. And that, by the way, is why I think men so often wear ties. Because if you are going to embody disembodied Western rationality, you need a signifier. And what could be a better signifier of disembodied Western rationality than a garment that at one end is a noose and the other end points to the genitals? That is mind-body dualism right there. So making gender visible to men is the first step to engaging men to support gender equality. Now, when men first hear about gender equality, when they first start thinking about it, they often think, many men think, well, that's right, that's fair, that's just, that's the ethical imperative. But not all men. Some men think the lightning bolt goes off and they go, oh my God, yes, gender equality, and they will immediately begin to mansplain to you your oppression. They see supporting gender equality something akin to the cavalry, like, thanks very much for bringing this to our attention, ladies, we'll take it from here.
This results in a syndrome that I like to call premature self-congratulation. There's another group, though, that actively resists gender equality, that sees gender equality as something that is detrimental to men. I was on a TV talk show opposite 4 white men. This is the beginning of the book I wrote, Angry White Men. These were 4 angry white men who believed that they, white men in America, were the victims of reverse discrimination in the workplace. And they all told stories about how they were qualified for jobs, qualified for promotions. They didn't get them. They were really angry. And the reason I'm telling you this is I want you to hear the title of this particular show. It was a quote from one of the men. And the quote was, "A black woman stole my job." And they all told their stories, qualified for jobs, qualified for promotions, didn't get it, really angry. And then it was my turn to speak. And I said, I have just one question for you guys. And it's about the title of the show. A black woman stole my job. Actually, it's about one word in the title. I want to know about the word my. Where did you get the idea it was your job? Why isn't the title of the show, A Black Woman Got the Job, or A Black Woman Got a Job? Because without confronting men's sense of entitlement, I don't think we'll ever understand why so many men resist gender equality. Look, we think this is a level playing field. So any policy that tilts it even a little bit, we think, oh my God, water's rushing uphill. It's reverse discrimination against us. So let me be very clear. White men in Europe and the United States are the beneficiaries of the single greatest affirmative action program in the history of the world. It is called the history of the world. So now I've established some of the obstacles to engaging men, but why should we support gender equality? Of course, it's fair, it's right, and it's just. But more than that, gender equality is also in our interest as men. If you listen to what men say about what they want in their lives, gender equality is actually a way for us to Puede pasar. Lucila, Sí. de todas maneras creo que lo relevante era lo del principio, que ya lo compartimos, ¿no? Así que no hay problema. Dale. Bueno, queda después habilitado igual para que lo completen. Bueno, ¿qué cosas se les ocurren? ¿Alguien se anima o quiere contar algo que le parezca, que haya registrado como destacable, como novedoso, como interesante? ¿Algo que les parezca que nos suma para empezar a reflexionar sobre esto? Todos tienen la posibilidad de autodesmutearse, ¿eh? Así que si quieren hablar, Pablo Rimoldi. Creo que lo trascendente, por lo menos lo que me impactó, es esto de que para el que detenta los privilegios, estos son invisibles, ¿no? O sea, hay un alto grado de autorreferencialidad, si querés, en esto del patriarcado y de la masculinidad. O sea, ya fuimos así, es más, nos hicieron machistas nuestras propias madres, probablemente. Así que es muy difícil despegarse de eso. Es como que uno hoy me saqué un 10 del primer intento en la ley Micaela, ¿no? Y eso significa que conozco la letra, pero sé que todavía no me conozco bien la tonada, o sea, para esta canción.
Bien, esto es interesante, es una primera idea, para quienes quieran seguir aportando, es algo que queríamos marcar y es este carácter invisible de los privilegios, y vamos a ver que desde los feminismos esto aparece no solo en relación con la distinción entre varones y mujeres, que puede ser una primera, sino desde otros conceptos que permiten pensar todas las otras variables que cruzan, ¿no? En este caso, el autor habla de la raza como algo muy presente, así como lo cuenta, quizás propia de la sociedad norteamericana, pero también estuvo como en debate todos estos días respecto de Argentina y cuáles son los relatos oficiales que hemos estudiado, que hemos conocido, qué representaciones tenemos sobre nosotros y nosotras mismas, y podríamos pensar que cada uno y cada una está atravesado por una clase social, por cierta pertenencia religiosa, quizás alguna tradición, sea pertenencia a una etnia o a determinado grupo. Hay un montón de variables que intervienen, que nos ubican en distintas posiciones de las jerarquías sociales, por decirlo de alguna manera, y que nos ponen en situación de privilegio frente a otros y otras, incluso al interior del colectivo de mujeres, por ejemplo. Sí, por ahí también pensaba cómo esto ha estado muy presente en estos días, ¿no? A partir de los temas que se han estado debatiendo, sobre todo pensando en lo de la posibilidad del cupo trans, travesti, ¿no? Donde allí aparece fuertemente, ay, pero ahora que hay que ser trans para que te den trabajo, por ejemplo, ¿no? Y también lo veo en el caso de la situación que se está dando también con la cuestión del Superior Tribunal de Justicia acá en la provincia, pensar si las mujeres son leídas en una serie de claves y condiciones para demostrar su idoneidad o su capacidad, que no se les exige igual a los varones, y ahí no se entiende, y muchas veces escuchamos, ay, pero bueno, si las mujeres están ocupando un montón de espacios, será porque si no llegó alguna todavía no tendrá la capacidad, la idoneidad, ¿no? Entonces no se registra en realidad todos esos privilegios que ya se tienen y que en realidad las luchas están tratando de ponerlos cada vez más en evidencia, porque no es como la mayoría de las personas que por ahí escuchamos que no entienden estos reclamos o sienten que estamos como ya yéndonos a ser cada vez más extremas en nuestras demandas, y ahí está muy presente que en realidad entonces no están pudiendo ver absolutamente nada de las opresiones, de las desigualdades, y que no están atravesadas por una sola condición, sino que hay muchas categorías que se entrelazan y se entrecruzan permanentemente, que nos ponen en desigualdad de condiciones, ¿no? Acá también se veía como muy específico en este video, y lo asocio con todo eso que es actual, y ni que hablar, otro debate interesante tiene que ver también con la paridad o la equidad en los medios, donde también aparece esto, ¿no? De no entender, pero si las mujeres también son periodistas, las mujeres también hacen programas, bueno, pero ¿qué roles jugamos las mujeres en esos espacios? ¿Cómo se nos habilita la palabra y cómo se nos la censura? ¿Qué es lo que se espera de nosotras? ¿Cuáles son esos estereotipos a los que tenemos que responder y a cuáles no? Bueno, ahí estamos viendo también todos esos cruces de esas variables que están absolutamente presentes y que todavía es necesario que las sigamos visibilizando, porque aún logrando un cupo en los medios donde aparezca la diversidad de voces, todavía en determinadas categorías seguimos estando sumamente atravesadas por estereotipos, por demandas, por mandatos que tenemos que seguir desandando, mirando, ponerlas en evidencia, ¿no? Porque si no, realmente creo que están como muy desdibujadas todas esas categorías. Es un debate que es hermoso de tenerlo en general, ¿no? Y me parece que en eso es muy, muy rico todo lo que podemos estar como compartiendo hoy específicamente. Bien, respecto de esto que decía Marcela, yo me había apuntado por un lado esto que dice respecto de este programa de televisión, la idea de qué pasa cuando partimos de que hay espacios que son para ciertas personas y no para otras. En este caso él dice, bueno, ¿por qué estas personas supondría que ese es su trabajo, ¿no? A veces cuando
se piensan las acciones afirmativas, o los cupos, como en este caso, sean en prensa, en festivales, el cupo trans, todas estas políticas que tienden a equiparar o a garantizar cierta igualdad de oportunidades, aparecen como estos debates, y aparecen como siempre, como si fuera un juego de suma cero, ¿no? Como si gana este es en detrimento del otro, sin pensar que en realidad eso nos enriquece a todos y todas, y nos debería poner desde una perspectiva de derechos, ¿no? Si todos y todas tenemos derechos, entonces hay menos privilegios y más derechos para todos y todas. Sí, lo que pasa es que, si me permitís un segundo, lo que pasa es que los privilegios, independientemente que sean invisibles o no, para la persona que los detenta, nunca se ceden graciosamente. Esto no quiere decir que estoy planteando una revolución armada de ninguna manera, pero digo, tiene que ver con la necesidad, desde las cuestiones cotidianas, lo que hoy se denomina micromachismos, hasta, como decía Marcela, quién pone en agenda qué cosa, no quién tiene el micrófono, quién habilita la palabra y de quiénes. Y por otro lado, también, como decía el señor que habló, Rimoldi, el señor Rimoldi, la verdad es que si bien son experiencias que no se vivencian del mismo modo en todas las personas, ya es un enorme avance que muchas personas, a partir de la ley Micaela, después vamos a conversar un poco más, digamos, todo lo que estamos charlando acá va a estar en la charla de Lucila y la mía, todas las personas dispongan de un determinado tiempo y espacio y de las herramientas para sentarse a pensar estas cosas, y algo va quedando, ¿no? Y creo que el cambio, como es cultural, va por ahí, por la sumatoria de estas cuestiones, además de las medidas afirmativas, como decíamos recién. Lucila, no sé si hay más gente, pero gente... Si quieren avanzamos. Pero si no, podemos ir avanzando en tu conversa y después en la mía. Necesito... Kimmel está haciendo uso de sus privilegios y no se quiere ir, me parece. No se quiere ir, sí. Bien, ahí está. Bueno, la idea era empezar a pensar por qué hablar de género en las políticas públicas, y un poco qué tienen para decir las ciencias sociales, que es como la experiencia situada desde la que tengo quizás algo para aportar. Pensaba en esta idea que trae Kimmel de la universalidad, ¿no? En general, partimos de cierta experiencia en la que nos pareciera que ese lugar en el que estamos es un lugar universalizable, y hemos ido aprendiendo con todas estas luchas a saber que esos lugares son situados, ¿no? Entonces, una primera idea que quería compartir es esta idea del sentido común, que es un término que usamos mucho coloquialmente y que tiene distintas acepciones. Seguramente si hiciéramos como la experiencia de decir de qué modos usamos el sentido común en las oraciones o en la construcción de nuestras frases cotidianas, va a parecer como cuestiones obvias, ¿no? Que alguien debería tener sentido común para hacer eso que todos y todas sabemos que debería suceder, y que en general, si empezamos a preguntar qué es, vamos a tener opiniones distintas al respecto. Y eso es básicamente porque ese sentido común es un conocimiento que se construye socialmente, ¿sí? Tiene, se suele decir, una justeza práctica. Esa actividad cotidiana, esos saberes con los cuales nos movemos diariamente y que nos permiten interactuar con otros y otras, nos sirve para la vida, ¿sí? Es un acervo de conocimiento para la vida que no lo validamos científicamente.
Y en ese sentido, están muchas veces cargados de prejuicios, de prenociones, ¿no? No los sometemos a ver si eso es correcto, si tiene algún asidero en, no sé, en las estadísticas o en el conocimiento de alguna disciplina, y tal cual funciona con los privilegios, decíamos recién, cuanto más obvio nos parece, mayor es el riesgo de que ese velo nos impida ver parte de las cosas que suceden a nuestro alrededor. En ese sentido, la tarea de las ciencias sociales siempre es aportar a poder cuestionar eso que nos parece obvio, eso que nos parece dado, eso que hemos naturalizado en nuestra vida cotidiana. Hay una serie de principios de clasificación del mundo social que, hasta los más naturales, remiten siempre a fundamentos sociales. La idea de que ordenemos las personas a nuestro alrededor por su edad, por su sexo, por ejemplo, que son datos, digamos, demográficos que usamos cotidianamente, por ciertas propiedades, son acuerdos, ¿no? Convenciones. Aunque a nosotros nos parezca que el mundo naturalmente se ordena de esa manera, en realidad hay momentos históricos donde esas cosas se empezaron a registrar, ¿no? Por ejemplo, la edad como categoría está asociada al nacimiento de los registros civiles, que empezaron a identificar años de nacimiento, edades de las personas, ¿sí? Y de instituciones sociales que utilizan esas herramientas. Por ejemplo, el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo nos ordena por grupos de edades. Bueno, todo eso son construcciones, no siempre fue así, y por lo tanto no siempre debe ser de la misma manera. Estos criterios, decía, están asociados al surgimiento de instituciones y agentes especializados, y poco tienen que ver con la naturaleza o con la biología de las personas, ¿sí? Tanto, decíamos recién, hay criterios jurídicos para las instituciones, el sistema escolar, el sistema médico, los sistemas de protección social. Todos ellos establecen una serie de categorías que sirven para la vida diaria y que se nos presentan como dadas, como naturales. Hay un texto que es bien interesante y reconstruye la categoría de edad, esto que mencionaba recién, de en qué momento se empieza a registrar, y va presentando cómo, por ejemplo, la definición de lo que es la niñez, o la adolescencia, o la vejez, también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Esto que podríamos pensar que biológicamente tiene que ver con el transcurrir, muy por el contrario tiene muchas disputas por detrás. Sin alejarnos demasiado, todo debate respecto de sistemas previsionales va a establecer distintas categorías respecto de lo que es ser viejo, ¿no? O vieja, o de lo que es la tercera edad, o de lo que es una persona que se jubila, qué características tiene, en qué momento lo puede hacer, ¿sí? Hay debates detrás de todas estas categorías. Entonces, nada más alejado de la idea de que el sentido común es algo obvio. Y acá traía una cita de una autora feminista que se llama Amelia Valcárcel, que dice que cada cosa que se dice que es de sentido común, en realidad es el producto de esfuerzos y de luchas de mucha gente por ella, y que es que hay por detrás muchas instituciones y actores y factores de poder que aportan a construir estas ideas. Y habitualmente sucede con el feminismo que aparece como algo que incomoda, ¿no? Esto que dice Kimmel al principio, de que cuando su compañera da la clase, todos dicen, bueno, es obvio que vas a decir esto porque sos mujer, y cuando él da la clase, es qué interesante y qué objetivo es eso que está diciendo, porque lo está diciendo desde otro lugar, ¿no? ¿Y por qué muchas veces no nos pasa esto con otras cuestiones, ¿no? Quizás la mirada de clase es algo que hemos aprendido como a incorporar en nuestras lecturas, y no nos sentimos tan cuestionados o atacadas cuando aparecen reflexiones en torno de esto. En general, los feminismos generan, o estas perspectivas generan como algo de incomodidad, porque un poco cuestionan el orden establecido, estos beneficios o estos privilegios. Hay autoras que hablan del dividendo patriarcal, de todas esos pequeños beneficios que algunas personas extraen de esta estructura, y que, como decía recién Mariana, no es algo a lo que se pueda renunciar ni siquiera voluntariamente, ¿no? Cada una de nosotras sabrá que, qué sé yo pienso, a mí nunca me paró la policía en la calle, jamás. Bueno, ese es un privilegio que tengo. Hay muchas otras personas que
salen a la calle y deben tener experiencias cotidianas, digamos, lo vemos en los medios aquí y en todos los lugares del mundo, ¿no? Algunas personas tenemos ciertos privilegios a los cuales ni siquiera podríamos renunciar aunque quisiéramos, porque vienen con estas construcciones sociales. Y los feminismos, que muchas veces incomodan, casi siempre cambian la vida de las personas que acceden a leer, a conocer, a reflexionar, ¿no? Incluso en la versión, creo yo, que a veces nos puede parecer porque es obligatorio, como puede pasar con la ley Micaela, o porque a veces nos parece que hemos leído poquito, que conocemos poquito, creo que empezar a cuestionar ese orden establecido siempre cambia la vida de las personas que transitan por ahí. Es empezar a reconocer estas relaciones de poder que se dan entre los géneros, y que habitualmente son más favorables para algunos que para otros. En principio podríamos pensar más para varones que para mujeres, pero como ya nos hemos adelantado, también hay un montón de otros clivajes identitarios o categorías que se suman, ¿no? El mundo de las mujeres es muy amplio, el de los varones es muy amplio, y hay un montón de otras identidades que aparecen incluidas aquí. Y es importante para la investigación y para tomar decisiones o ser ejecutores, ejecutoras de políticas públicas, poder pensar que estas relaciones están constituidas históricamente, que nos constituyen como sujetos y sujetas, y que atraviesan todo el entramado social, vinculándose con estas otras categorías sociales que mencionábamos recién, como la clase, la etnia, la religión, la orientación sexual, la identidad de género. Algo que nos adelantó Kimmel recién es esto: si el género refiere solo a las mujeres, tiene que ver más con un proceso histórico, ¿no? Que es que los estudios de género se centraron inicialmente en las mujeres por ser las mujeres destinatarias de una serie de violencias, y por haber visibilizado este proceso, haberse organizado en función de eso, y entonces muchas veces los estudios de género han quedado asociados a esto, así como muchas veces desde las ciencias sociales, respecto de otras categorías, vamos a pensar de la clase, ha habido muchos más estudios sobre sectores populares que sobre las élites, ¿no? Llevó bastante tiempo que estudiar las élites fuera un tema como con legitimidad dentro del mundo académico. Entonces la idea es poder pensar que estas relaciones desiguales entre los géneros tienen efectos en las personas, y que eso genera roles, identidades y valores que vamos aprendiendo en la socialización, tanto en la familia como en la escuela y en todas las instituciones por las que transcurrimos. Me pueden interrumpir cuando quieran. ¿Qué aporta entonces la perspectiva de género a todo esto? Es una manera de, por un lado, plantearse viejos problemas y cuestionar estas formas de subordinación. Decíamos, bueno, creo que aparecía recién esta idea de que para que exista una forma de dominación, habitualmente tiene que haber un idioma común entre quienes ejercen esa dominación y las personas que acatan esa forma de autoridad, ¿no? Tanto para la clase como para el género, podemos pensar que hablamos un lenguaje que hace que todos y todas creamos en distintos niveles en el funcionamiento de este esquema, ¿no? Entonces poder plantear estos viejos problemas que quizás ya hemos visibilizado y todavía no sabemos cómo responder. Otro aporte de la perspectiva de género es poder corrernos solamente de lo biológico, ¿no? Que parece algo muchas veces más inapelable, y poder poner en el terreno de lo simbólico muchas de estas desigualdades. Y poder pensar entonces cómo transformar eso que nos incomoda y cómo poder cuestionar estas estructuras de prestigio. Entonces decimos que el género como categoría es relacional y que es una institución también, ¿sí? Clasifica, regula, disciplina
y distingue aquello que está dentro de cierto grupo de aquello que está fuera. Cuando mejor funciona, decimos, es invisible, y se nos presenta como natural, como dado, como ahistórico, y además genera pares dicotómicos, ¿no? Donde las cosas se valoran de modo diferencial. Muchas veces se asocia, creo que hay como alguna otra placa sobre esto, pero la razón y la emoción, ¿sí? La razón como del lado de lo masculino y la emoción o la intuición del lado de las mujeres, lo público y lo privado, y estos pares que podríamos seguir construyendo, la naturaleza y la cultura, tienen jerarquías diferentes y nos invitan a posicionarnos en lugares diferenciales. Hay, decía recién, muchas corrientes que han empezado a estudiar más profundamente las masculinidades. Para quienes les interesen, hay un investigador que es Lucho Fabri, que ahora está, quizás lo han visto bastante en medios y tiene como mucha vida en Twitter también, que está haciendo, me parece, como propuestas bien interesantes para pensar cotidianamente estas cuestiones, y tiene un libro que salió ahora hace poquito, así que después podemos compartir si alguien quiere seguir leyendo sobre eso, pero un poco las masculinidades son estudios relativamente recientes. Yo seleccioné 2 o 3 autores, autoras para pensar esto. Por un lado, Badinter, que es una autora que dice que la construcción de la identidad masculina todo el tiempo se hace distinguiéndose de otros, ¿sí? Los varones tienen que presentarse frente a otros como no siendo mujeres, como no siendo niños o bebés, y como no siendo homosexuales o siendo heterosexuales. Y permanentemente tienen que poner como en acción estas distinciones para presentar su masculinidad. Y otro concepto que circula bastante es el de masculinidad hegemónica, que lo que propone pensar es que hay como un modelo al que los varones o quienes pretendan presentarse con esa identidad intentan acercarse en sus prácticas. Y la idea de que existen mandatos que ponen a los varones más cerca de ese ideal o más lejos, el de ser proveedores, cierta autosuficiencia económica o ser la principal fuente de ingresos, ser protectores, es decir, que haya cierto cuidado y simultáneo control respecto de las personas que forman parte de la familia, por ejemplo, el ser procreador y el ser autosuficiente, que es la idea de tomar decisiones, asumir liderazgos, aceptar desafíos, ¿no? Como no tener miedo, la idea de ir para adelante. Y pensaba cuántos de estos mandatos, y es un poco lo que estos estudios también rescatan, generan un peso también, ¿no? Porque implica la necesidad de todo el tiempo estar probando que se está a la altura de ciertas cosas. Y quizás esto está muy puesto en tensión con los procesos de democratización de las relaciones que afortunadamente vivimos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un varón pierde el trabajo en contextos como estos, ¿no? De flexibilización laboral o en contextos de grandes niveles de desempleo? ¿Qué pasa cuando no se puede cumplir esos mandatos? Y aquí va a pensar también, creo, las políticas públicas, ¿no? Hacia dónde las orientamos, quiénes son las personas hacia las que dirigimos nuestros discursos. En el ámbito de la salud, ¿cómo interpelamos a esos varones que todo el tiempo intentan presentarse como fuertes, ¿no? Como sin dolores, como no habilitándose a un montón de cosas que también representan allí una carga? ¿Hasta acá algún comentario, pregunta, interrupción? ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, sigo, miren que si no pongo play. Un poco la idea era poder reconstruir, no tanto para que nos recordemos momentos históricos, pero sí para poder pensar esto que decíamos recién de cómo
hay una democratización en el sentido de que hemos ido incluyendo a lo largo de la historia o incorporando nuevos actores, voces y derechos en la escena, y que eso implica también poder instalar otras cosas en agenda, como se mencionaba recién. Para quienes piensan muchas veces que el feminismo es una moda o que es algo de los últimos tiempos, viene desde la Revolución Francesa por lo menos, tenemos como las primeras voces. Hay una autora que dice que es un hijo no querido de la Ilustración. Si pensamos que en ese momento aparecen las ideas de igualdad, de libertad y de fraternidad, pues ya van a aparecer las primeras mujeres en ese caso que van a venir a decir que no están siendo consideradas en esas instancias. Y no están siendo consideradas explícitamente, no es solo que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia usaba hombre como universal. Explícitamente están por fuera las mujeres. Y esa exclusión va a dar lugar a algunos primeros pasos del feminismo, donde las mujeres tenían un recurso que era el de los cuadernos de quejas, y ahí empiezan a aparecer en esas asambleas incipientes cierto reclamo por el derecho a la educación, al trabajo, a cuestiones matrimoniales y respecto de los hijos e hijas, y la idea del derecho al voto muy incipientemente. Y para quienes les interese, van a perdonar mi pronunciación del francés, Olympe de Gouges es como la primera que ya en 1791, o sea, contemporánea a la Revolución Francesa, va a escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y simultáneamente, del otro lado, Mary Wollstonecraft va a escribir Vindicación de los Derechos de la Mujer. En esos documentos aparece la idea de que están quedando por fuera, ¿sí? De que eso que se presenta como universal, decía Kimmel, en realidad está dejando por lo menos a la mitad de la población, más aún si consideramos algunas otras prerrogativas, pero solo considerando el clivaje de género ya se visibilizan. Y en este primer momento a Olympe de Gouges le va a costar muy caro, hay como un intercambio de cartas con su padre, donde él le advierte que se está metiendo en un problema, y efectivamente la van a guillotinar 2 años después, creo, o 1, y durante mucho tiempo van a estar prohibidas las asambleas de mujeres, y va a haber como una reacción fuerte frente a esta primera organización, donde esta primera ola lo que reclamaba o presentaba como reivindicación era la idea de la igualdad. Estas ideas fundacionales del derecho al voto, del acceso a la educación, y una presentación como de las mujeres tenemos la misma capacidad y el mismo derecho de estar en este lugar. Entonces, si pensamos en esta primera etapa, quería remarcar esto que mencionaba recién, que es que el feminismo o los feminismos desde su nacimiento son teoría y práctica, ¿sí? Nacen permanentemente atados y en diálogo con las cosas que suceden en la calle, pero siempre pensándose a sí mismos. Y se funda mostrando todos esos que quedan por fuera, ¿no? Diciendo no hay igualdad ni libertad para las mujeres. Esto que se está presentando nos está dejando afuera. Y la idea de que ese sujeto moderno que se presenta como racional incluye también a las mujeres. Es un reclamo respecto de la igualdad. Lucila, discúlpame, pero ahí en el chat hay algunos comentarios que por ahí yo les quiero avisar a todos, están todos habilitados para desmutearse, y si quieren también hacer los comentarios por ahí interrumpiendo a Lucila, no hay ningún problema. Gladys, te leo, Lu, para que no se pase muy adelante la exposición. Gladys pone, seguimos siendo invisibles en política, medios, distintas categorías de trabajo, espacios donde solo se ven hombres. Nando Ardiles pone, ¿se salvó alguien de la guillotina en esa época? ¿Cómo Inglaterra logró mismos derechos sin guillotinear a nadie?
Bueno, yo nada más quería intervenir para decirles, lo que quieran poner por ahí a las docentes, el chat se les va a escapar en su exposición, pero si quieren decirlo verbalmente pueden desmutearse. Sí, desde ya. Bueno, respecto de las formas de la violencia, yo lo traigo como ejemplo lo de Olim de Bush porque me parece interesante en el sentido de que un hito que suele ser pensado como nacimiento de la modernidad, como es la Revolución Francesa, ya tienes las primeras visiones de aquellas personas que se reconocen por fuera. Después, desde ya que hay distintas experiencias, casi ninguna ha sido del todo pacífica. Incluso los reclamos por el derecho al voto asumieron formas que para las mujeres fueron bastante violentas. Si a alguien le interesa, está la película Sufragistas también, que un poco muestra eso. La idea de que había que visibilizar estos derechos aparecía ligada a intervenciones públicas, a la idea de bombas de papeles, a intervenciones que le costaron la vida a algunas mujeres, incluso en el reclamo por el derecho al voto. No soy especialista en historia en el sentido de poder contar todas las experiencias que se desarrollaron, sí que suele, digamos, este tipo de reclamos por derechos de distintos sectores, sea de mujeres o sean de clase o raciales, suelen tener, digamos, las personas ponen en juego sus vidas, sus cuerpos, y no son sin consecuencias, o no son sin resistencias. Pensaba en eso más con lo de la guillotina, y me parece como un personaje interesante para pensar esa época. Después, entre las referentes como conocidas, está y acá ya damos como sí un salto, está Simone de Beauvoir con El segundo sexo, que ni siquiera está pensado con las consecuencias que va a tener después, es de alguna manera, tiene muchas relecturas, pero entre los aportes que hace es el de la idea de la construcción cultural de la mujer, y la separación sobre el dato biológico, esta idea de que no se nace mujer, sino que llega a un nacerlo, como poder ir pensando esas separaciones, o la idea de la construcción social, y algunos reclamos o demandas, como la idea de la independencia económica, y la educación para la autonomía y la lucha colectiva, como propuestas o ideas que empiezan a aparecer, como ahí dice vías para alcanzar la libertad, quizás es un poco grandilocuente, pero un poco cómo empezar a autonomizarse de esa posición. Y hay como una segunda etapa, si decíamos que hasta ese momento estaba como la idea del feminismo de la igualdad, con el tiempo va a empezar a surgir esta como segunda ola, que es el feminismo de la diferencia, ¿no? La idea de que, bueno, no es que tenemos que probar que somos iguales, sino reconocer que somos diferentes, y que eso no tiene por qué venir acompañado de jerarquías, ¿sí? Ni de separaciones entre lo público y lo privado, y empieza a revalorizar el lugar de esa diferencia. Esta etapa, entonces, decíamos, aparecen algunas reivindicaciones vinculadas a derechos civiles, continuidad en los derechos sobre acceso a la educación y al trabajo y a la igualdad laboral. La siguiente etapa también va a ir, digamos, en este avance de pensarse a sí mismas, aparece una idea del interés en la sexualidad, más vinculada a los años 60, no solo a ganar el espacio público, sino también a transformar el ámbito de lo privado. Y ahí va a aparecer la idea como tan conocida, o que se extendió tanto, de lo personal es político, ¿no? Esta idea de que
las distintas formas de dominación no solo están en el ámbito de lo público, sino que estructuran aquellos ámbitos hasta los más pequeños, como decía Mariana recién, esta idea de los que después se desarrolló como micromachismos, pero la idea de que eso que sucede en el hogar está estructurado también en función de la organización de la vida social, las reglas del ámbito laboral, las reglas de los sistemas educativos, todo eso constituye aquello que sucede en el ámbito de la familia, en el ámbito de la sexualidad, y aparece mucho de lo que se conoció como grupos de autoconciencia, que aparece con frecuencia en las películas, esta etapa de lo que es el feminismo radical. Muy asociada entonces, decíamos también, al post-60, la idea de que correrse de los estereotipos de las mujeres, de cierta sexualidad femenina y reclamos respecto de las violencias, y de cierta diversidad. También para quienes gusten, hay 2 documentales en Netflix que están bien interesantes con materiales de archivo. No había como mucho margen para sumar tantos videos, pero hay uno que es Feministas que estaban pensando, donde reconstruyen algunas cuestiones organizativas y artísticas, y otro que se llama She's Beautiful When She's Angry, o Está Hermosa Cuando Está Enojada, con materiales de archivo de aquella época súper interesantes. También, Lu, te interrumpo un minutito, que estoy leyendo acá el chat, yo te voy interrumpiendo porque por ahí escriben acá en el chat. Dice, en relación a lo que María Belén Tapia, dice, en relación a lo que decía Lucila, en cuanto al sufragio de las y los que les interese la historia argentina de las mujeres, en el sufragio, en Canal Encuentro hay una serie que se llama Sufragistas Pioneras de las Luchas Feministas, que está en YouTube también. Así que Belén les dejó acá en el chat el dato de la serie, por si lo quieren ver. Buenísimo. Podemos después armar como un recursero de la clase, porque hay un montón de materiales interesantes para ver sobre eso. Bien, ¿y qué es lo que empieza a aparecer en relación con esto que decíamos de los privilegios? Y es que el sujeto político de los feminismos durante mucho tiempo fue esta mujer blanca, heterosexual, burguesa, que es la que empieza a tener voz, ¿no? Y la idea que va a empezar a aparecer como crítica interna es, esa identidad no es la de todas las mujeres, ¿no? Como hay una diversidad de experiencias de ser mujeres, y ni que hablar si empezamos a cruzar con orientación sexual, identidad de género, todo aquello que hace a la diversidad, va a traer experiencias muy diversas, y aparece como una crítica a la idea de la ampliación de este sujeto político de los feminismos. Es un sujeto que es histórico, y hay una apuesta por desesencializar esto, ¿no? De hecho, incluso si miramos los organismos, muchos fueron institutos vinculados con la mujer durante mucho tiempo, después pasaron a ser de las mujeres, y ahora podemos pensar que son mujeres, género y diversidades, ¿no? Esa ampliación de esos sujetos tiene que ver con la crítica a esta universalidad, que permite incluir a muchos otros y otras dentro de ese paraguas. En este sentido, respecto de la dimensión de clase, hay muchas mujeres, por ejemplo, esto aparece bastante en los documentales que mencionaba recién, las mujeres negras, chicanas, mexicanas, de enclaves coloniales, empiezan a señalar esta idea, y hay un concepto que es el de interseccionalidad, que es esta convergencia de distintas categorías o de distintas marcas que hace que esas experiencias sean únicas. De hecho, acá en Argentina hay un grupo, espacio, organización, que creo que se llama Las Marrones, que también piensa como estos clivajes de clase, étnicos, que dicen, bueno, estas mujeres que a su vez presentan su discurso como universal, también tienen algunos privilegios, que son los que le permiten hablar en el ámbito público, y sin embargo nosotras seguimos sin tener voz, ¿no? Como un reclamo hacia adentro.
Y después otras críticas que tienen que ver con la dimensión de la sexualidad, que son las distintas autoras que han cuestionado también la idea de que hay un sustrato físico o biológico sobre el cual se construye la diferencia cultural, y que lo que vienen a decir es que esos cuerpos también son construcciones. No nos vamos a meter demasiado en esto porque seguramente nos excede, pero aparece esta idea de que todo esto está sujeto a revisión, a crítica y a visibilizar esas otras vidas posibles y reales que encuentran adversidades. Quizás más del contexto actual, todos los nuevos lenguajes que aparecen asociados a la tecnología, a la globalización, a las redes sociales, y que han puesto de manifiesto otras formas de redes y han permitido que mucho de esto llegue a distintos espacios territoriales, alejados quizás de las grandes ciudades. Sintetizando, y para ir como cerrando esta parte de mi parte, para pensar y para repasar lo que comentamos recién, siempre sostener en nuestro horizonte que esta categoría, la categoría de género, es una construcción social e histórica, es una relación de poder y es asimétrica, y que implica no solo a las relaciones entre varones y mujeres, sino instituciones, símbolos, sistemas, modos de organización que sostienen en su dimensión material y simbólica estas relaciones de poder. Es transversal porque nos atraviesa a todos en todas estas categorías que mencionábamos recién, y siempre es una propuesta, voy a observar mi propio concepto, no sé si de inclusión, es una propuesta, me parece que de transformación. La inclusión siempre nos deja agregando algunos, y siempre hay otros y otras que quedan afuera. Me parece que la apuesta es que la equidad nos lleve a poder pensar más y mejores oportunidades para todas las experiencias de vida de las que estamos rodeados y rodeadas. Bueno, espero que estén despiertos todavía. Bueno, hasta acá era este momento de reflexión. La idea era poder pensar esto, las transformaciones, la idea de la revisión permanente sobre las propias prácticas y sobre los desarrollos teóricos, y cómo nos deja estos desafíos, ¿no? Decir solamente tal vez que muy interesante todo este recorrido para pensar por qué no podemos decir que la violencia de género puede reflejar, por ejemplo, una mujer en una situación de violencia hacia un hombre. Lo dejo como un concepto que me parece que este recorrido ayuda muchísimo, por ejemplo, a poder presentarlo y que se entienda, y por qué no podemos, digamos, admitir que alguien intente reducirlo y presentarlo de esa manera, ¿no? Y es algo que se escucha mucho todavía hoy, más allá de los avances, de las capacitaciones y demás, así que bueno, no, me quedó ahí como dando vueltas muy fuertemente eso. Lucila, si no hay más comentarios o aportes, no sé cómo habíamos quedado, Maribí, con respecto a esto, si hacíamos un descanso para prepararse el mate, ir al pipí room y volver con ganas de seguir compartiendo este espacio. Falta como un poquito y luego nos ponemos a trabajar en unos videos súper interesantes que esperamos compartir con la opinión de ustedes, ¿no? Sí, si les parece, a todos y todas, salimos 15 minutos, son las 17:55, sí. Volvemos en 15, nos encontramos acá y damos inicio a la segunda etapa de la clase, así que, y la segunda parte de la asistencia, así que los encontramos en 15.
Bueno, lo primero que quiero decir es agradecerles por seguir conectadas y conectados en este espacio, principalmente reconociendo que cuando se inscribieron en esta diplomatura, el interés particular que tenían era el de políticas públicas y para el desarrollo local y regional. Y quienes construyeron este espacio pensaron, cosa que coincido, que era importante que contaran con algún espacio de reflexión, de alguna contribución, algún aporte desde la perspectiva de género, lo cual es fundamental para las políticas públicas. Pensando yo, mientras que armaba esta presentación, en esto, en que quienes están hoy acá no es que se dedican o estudian, en general, por supuesto habrá quien sí, la materia de género. Y también pensando que esta característica se vincula con quienes están hoy acá también, tienen algún interés en la participación en políticas públicas. Con lo cual es muy importante, más importante para mí que para ustedes, poder compartir de alguna manera estos conceptos. Básicamente retomando lo que mi compañera Lucila con maestría explicó, que es el devenir histórico de los reclamos y las reivindicaciones de las mujeres como sujeto político, como sujetas políticas, a las que ahora también se incorporan en materia de género las diversidades. Porque lo cierto es que en materia de desigualdad, de discriminación y de violencia, estas sociedades en las que nos estamos insertos e insertas, bueno, tienen mucho que decir con diferentes interseccionalidades, ¿no? Pero la realidad es que el eje central en la presentación es el tema de género, incluyendo mujeres en toda su dimensión y diversidades. Ahora sí, vamos a pasar a las diapositivas, si pudiéramos, sería bueno. Ahí está. Es interesante poder resaltar que las políticas públicas que se tejen desde la perspectiva de género o con la perspectiva de género favorecen la construcción de una mejor sociedad. Un poco retomando lo que decía Alfredo al principio, el tema de género no es tema de mujeres o tema de diversidad, de las diversidades. La realidad es que cualquier acción de política pública que se tome en estas materias va a impactar en una mejor sociedad. Por eso pensaba que este encuentro nos da la oportunidad de contribuir de manera conjunta, porque de hecho los aportes que han hecho las compañeras y los compañeros en la primera parte realmente son muy valiosos, y lo mismo que aquellas palabras con las que se vincularon con el primer ejercicio. Es decir, que si hablamos del desarrollo conjunto de capacidades, justamente para realizar estos análisis críticos de cada una de las situaciones, retomando a Kimmel, la invisibilidad de los privilegios. Lo que es importante también es generar la oportunidad y la posibilidad de accionar en consecuencia una vez que vemos estas discriminaciones y estas violencias. Lo importante me parece es relacionar el tema de políticas públicas, que es el eje central de esta diplomatura, con el género. Y el tema de políticas públicas, para definirla, o esta es la definición que yo utilicé, es aquel curso de acción que implica una definición de principios o flujos de información en relación con un objetivo público definido en forma democrática. La política se expresa en orientaciones, instrumentos, programas, normas institucionales, entrega de productos y servicios. Lo cierto, y ahí volviendo a lo que decía Lucila, es que el sentido común, lo que vemos, lo que entendemos como ese objetivo público puede cambiar si tiene perspectiva de género o si no la tiene. Y sobre eso vamos a ahondar, porque la verdad es que, retomando lo que decía Lucila,
desde 1700 podemos ver cómo se fueron desarrollando algunas demandas o reclamos vinculadas a materia de género, que la verdad hoy todavía están en carpeta. La primera pregunta que podemos hacer para vincular justamente el género con las políticas públicas es ¿cómo se originan las políticas públicas? Y las políticas públicas se originan con la percepción de algún problema de la población que requiere atención. Ahora bien, ¿en qué tipo de sociedad se da cuenta de ese especial problema que necesita atención? Como decíamos, y como decía el senador Ruenzo, estamos recién abordando institucionalmente el cupo laboral trans. Es decir, recién ahora, y claramente la situación del colectivo trans no es nueva. Recién ahora, en este marco de esta sociedad, se presta atención a esta demanda social. ¿Y por qué digo recién ahora? Porque este proceso de dar cuenta de ese problema, de esa problemática, de esa demanda, de esa necesidad, se da en el marco de una sociedad patriarcal. ¿Qué es una sociedad patriarcal? Es una forma de organización política, económica, religiosa y social que se basa en un modelo de relaciones jerárquicas. Algo de esto ya nos contaba Lucila o nos adelantaba, que se sustenta bajo una idea de autoridad y prerrogativa de los hombres sobre las mujeres y las diversidades. Es importante tener este concepto porque es esta la sociedad en la que no percibimos esos privilegios ni tampoco muchas de estas discriminaciones. Entonces acá nos enfrentamos a un problema grande, que es el desconocimiento, y por eso digo que bueno esta oportunidad de poder compartir unas pinceladas de estas demandas históricas, decíamos desde 1700 a la actualidad, seguimos demandando, reclamando, insistiendo en una igualdad real, en una igualdad sustancial. Ya vamos a ver un poquito más adelante. El concepto de género es el concepto que forma parte de un cuerpo teórico desarrollado para explicar esta ubicación histórica de las mujeres en una posición de subordinación a partir de diferencias biológicas, originalmente, que estructuran las relaciones de poder. Es importante este concepto de género porque es el que va a atravesar la presentación que estoy haciendo. Cuando hablamos de políticas públicas es importante apartarse de aquellos conceptos instalados como resultado de la hegemonía, porque expresan las posiciones de dominio y desigualdad que se afianza como sentido común. Esto es algo que ya mencionaba Lucila. El sentido común del que tanto hablamos tal vez no es el mismo que todas pensamos o todos pensamos o todes pensamos que es lo que debería pasar, lo que debería ser en un devenir natural y habitual. Es decir, ¿de qué nos ocupa? ¿Qué es aquello que requiere atención, por ejemplo, del Estado para desarrollar políticas públicas? Porque ese modo de relacionarse, de sostener posiciones del status quo, nos ha llevado a que las mujeres y las diversidades sean ubicados en ese espacio de subordinación del que hablábamos recién. La buena noticia es que esa situación estructural de desigualdad puede y debe ser modificada. Y por eso decía que qué bueno que hoy estemos compartiendo este espacio, porque seguramente muchas de las personas que están del otro lado de la pantalla, esta pantalla bendita que nos hace en estos tiempos comunicarnos de este modo, van a poder tener algún grado de incidencia en el desarrollo de políticas públicas, en la implementación de las políticas públicas o en la ideación de políticas públicas con perspectiva de género. Por eso decimos que es necesario detectar o percibir aquellas situaciones de discriminación estructural a las que se enfrentan las mujeres y las diversidades. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, la verdad es que lo que hay que hacer es aplicar la perspectiva de género, que es una categoría de análisis crítico que permite observar y valorar la situación de las mujeres y las diversidades y sus especiales necesidades y el impacto diferenciado. Si no miramos con estos anteojos de enfoque de género, perspectiva de género, es posible que se nos ponga un velo que trasunte en esa aparente neutralidad de que estamos todos en igualdad de condiciones. Como decían
creo que compañeras o compañeros hace un rato, es si ya hay mujeres que están haciendo determinadas cosas, el resto es porque no querrá o tendrá otros intereses. La verdad es que hay obstáculos que hacen que esta situación estructural de subordinación